enfermedades metabólicas y diabetes y la importancia o el rol que implica el laboratorio negro, ¿no? Si probé, me alejo mucho del micrófono y no me escuchan, por favor me avisen, ¿sí? Entonces ya podemos dar inicio. Esperamos un ratito que se sientan sus compañeros para que no haya interrupciones. Bueno, muy bien. La agenda de hoy vamos a hablar sobre lo que es diabetes mellitus, patología tiroidea y síndrome metabólico, ¿no? Lo que es la diabetes mellitus, como ya es de conocimiento, igual ustedes en sus votaciones saben que es una enfermedad crónica en la cual el organismo no puede regular lo que es el nivel de glucosa en el cuerpo, ¿no? En la sangre. Y esto genera complicaciones a nivel micro, macrovasculares, por lo cual va a generar pues un deterioro y una calidad de vida inadecuada en las personas, ¿no? Para poder mencionar un poco de la diabetes tenemos que tener en cuenta la prevalencia y los datos sobre esta enfermedad. En este caso, la Organización Mundial de la Salud indica que el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en el año 1980 a 422 millones en el 2014. Sin embargo, la Federación Internacional de Diabetes indica que actualmente hay 529 millones de adultos de entre 20 y 79 años que tienen diabetes. Es decir, que el 9.3% de la población mundial lo padece. ¿Esto qué implica? ¿Qué lleva? Lleva a que es un problema de salud pública y por ende lleva a generar grandes gastos, ¿no? En los diferentes países en su inversión. Para el 2030, la misma Federación Internacional estima que la cantidad total aumenta a 578 millones, es decir, el 10.2%, y a 700 millones para el 2045, es decir, el 11%. En realidad sería pues una buena especialidad, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud indica que en la región América, es decir, América del Sur, del Norte, Centroamérica, hay 62 millones de personas que padecen diabetes y en Latinoamérica está en este caso clasificado entre el 8 y 13% de los adultos del mismo rango etario, ¿no? Del 20 a 79 años. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que es la diabetes? ¿Por qué es importante estos datos? Porque identificamos a una población con mayor riesgo de presentar morbilidad micro y macrovascular, es decir, a nivel de lo que es la retina, a nivel de lo que es el riñón, el corazón, y también identificamos a las personas porque van a tener una peor calidad de vida y por ende una mortalidad prematura si es que nosotros no hacemos la intervención de manera oportuna y temprana. Entonces, una de las fuentes que yo he podido obtener y que en realidad es importante que ustedes también lo tengan en cuenta es el ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes. Ellos constantemente actualizan su información y anualmente incluso están que renuevan o en otros casos puede ser el tema de la clasificación. Más adelante vamos a ver los criterios diagnósticos, pero uno de los datos de epidemiología indican lo que ya hemos mencionado. Sin embargo, quería que sepan que, por ejemplo, en la prediabetes, en el 2021 se estimó que el 97.6 millones de personas mayores de 18 años ya tenían prediabetes. Sin embargo, no ha habido cambios significativos de prevalencia actualmente, es decir, desde el 2005, 2008, 2017, 2020, se mantiene esta prevalencia. ¿Qué quiere decir? De que o no se está haciendo el diagnóstico, no estamos reportando el diagnóstico de prediabetes como tal, estamos esperando simplemente que sean personas ya diabéticas, o el otro caso es de que la intervención se está haciendo de manera oportuna, es decir, las modificaciones en el estilo de vida están generando resultados, ¿no? Simplemente se deja abierta estas dos posibilidades. El otro detalle importante es que en la diabetes tipo 1 y tipo 2 hay un gran aumento en lo que es la incidencia, ¿no? Por ejemplo, del 2000, la incidencia de diabetes mellitus fue de 22.2 por 100.000 jóvenes en el año 2017-2018 en comparación con 19.5 por 100.000 jóvenes del 2002-2003. Es decir, que hay un aumento de
lo que es la diabetes mellitus. ¿Qué quiere decir? Que se está haciendo un hallazgo oportuno y que además se está utilizando lo que es los exámenes de laboratorio adecuados para poder hacer el diagnóstico como tal. Igualmente para la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? La incidencia también aumentó. Pero en este caso aumentó del 9 por 100.000 jóvenes en el 2002 a 18 por 100.000 jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado pues en este tiempo significativamente. Ahora, es importante que ustedes recuerden de que la diabetes no solamente es diabetes tipo 1 y tipo 2. Existe, según la Asociación Americana de Diabetes, 4 grandes clasificaciones: tipo 1, tipo 2, la diabetes mellitus gestacional y los tipos específicos de diabetes por otras causas. Recordar que la diabetes tipo 1 y tipo 2 va a ser influenciado por factores genéticos y ambientales, y yo sé de que ya es simplemente un recordaris que la diabetes tipo 1 es la destrucción, en este caso autoinmune, de las células beta, ¿no? Es decir, que hay deficiencia absoluta de insulina, ya que las células beta son las productoras de esta hormona, y por ende no va a permitir el ingreso de glucosa a la célula. Sin embargo, la diabetes tipo 2 va a ser la pérdida progresiva de la secreción de insulina de las células beta. ¿Y qué significa? Que a largo plazo, si es que no hay una intervención, ese páncreas va a dejar de producir e indirectamente, no es que se va a convertir, pero al final no va a tener células beta y no va a haber, y va a tener que ser insulino dependiente. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya hemos visto diabetes tipo 1, tipo 2. Y la diabetes mellitus gestacional es importante que ustedes tengan presente que es diagnosticado en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no era una diabetes manifiesta antes de la gestación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen la responsabilidad de hallar a una paciente gestante en la semana entre 24 y 28 el diagnóstico. Después de eso, ya no puede uno decir que es diabetes gestacional. Es decir, uno tiene que cumplir los criterios. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde la hormona lactógeno placentario se eleva y es la responsable de que pueda haber una resistencia a la insulina. Entonces, es por eso la fisiología. Y el diagnóstico es en el segundo o tercer trimestre, ¿no? También es importante, por eso le piden en sus controles prenatales una glucosa basal. Si es que ya tienen en el primer trimestre una glucosa elevada, esa paciente ya probablemente ha venido con una diabetes anterior, pero no ha sido diagnosticada y se halló de manera oportuna en el control prenatal, ¿sí? Y los otros son tipos específicos de diabetes por otras causas, que es el síndrome de diabetes monogénica, que son los famosos MODI, que hay MODI 1, 2, 3, 4, eso ya es más un tema de especialidad. Enfermedades del páncreas exocrino, por ejemplo, puede ser la pancreatitis, la fibrosis quística, todo ello, ¿no? También la diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas, que es por eso la importancia de ustedes en esta etapa de hacer una buena anamnesis, preguntar a sus pacientes si toman algún medicamento. En este caso pueden ser antipsicóticos, diuréticos como las tiazidas, anticonvulsivantes como la fenitoína. Todo ello es importante para que ustedes puedan determinar si la diabetes se debe a una de esas causas de manera crónica o puede ser ya propiamente por un tema de autoinmunidad o disminución de la producción de las células beta. Bueno, este gráfico es como les mencioné. El páncreas produce las células beta, que es la hormona de la insulina. Esta, a través de su receptor, permite que el GLUT4, que es el transportador de glucosa, se transloque y puede ingresar la glucosa a la célula. En la diabetes tipo 1 no tenemos no tenemos insulina porque no hay células beta por un tema de autoinmunidad, destrucción, y para eso existe en el laboratorio lo que son los anticuerpos contra islotes de células pancreáticas, ¿no? En este caso, más de 2 autoanticuerpos determinaría una diabetes tipo 1, que es el gol estándar. En la diabetes tipo 2 sabemos de que va a haber la disminución progresiva, por lo que igual no vamos a tener pues la glucosa elevada y hiperglicemia en el paciente, ¿no? Y acá vamos a pasar a ver acá. Esta de acá es una referencia bibliográfica que es el Henry, Diagnóstico Clínico y Técnicas de Laboratorio, en el que ustedes ya lo pueden leer de manera más detallada cuando estudien, no tienen que aprendérselo, pero es lo que hemos hablado, ¿no? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus gestacional, que es en el segundo y tercer trimestre, y otros tipos específicos, ¿no? Que son todo lo
que ya hemos conversado, y puede ser como una ayuda a memoria cuando estén en sus rotaciones y ahí dialogando, discutiendo casos. El mismo ADA nos invita, o es tan noble, de que nos permite nosotros cómo hacer un cribado o a qué paciente sospechar para la diabetes. En adultos sintomáticos se deben someterse a pruebas de detección de diabetes mellitus o prediabetes. Por ejemplo, si ustedes, yo sé que está muy pequeño y probablemente no lo vean ahí al fondo, pero acá les voy a leer, ¿no? Personas con sobrepeso, es decir, mayor de 25, su IMC, tienen que tener uno más de los siguientes factores de riesgo. Puede ser familiar de primer grado con diabetes mellitus, raza y etnia de alto riesgo, en este caso latinos, ¿no? Puede ser por nuestro tema cultural de nuestra gastronomía, ¿no? Rico en carbohidratos, todo eso, antecedentes de enfermedad, en este caso cardiovascular, que haya hipertensión, colesterol, HDL bajo, menos de 35 y triglicéridos mayor o igual de 250. En este caso síndrome de ovario poliquístico, que haya inactividad física, o si no, otras afecciones asociadas, ¿no? Por ejemplo, la acanthosis nigricans. Basta con que haya el IMC y una de estas están en la obligación de pedirle una glucosa a su paciente en ayunas, ¿sí? Puede ser una glucosa en ayunas, puede ser una hemoglobina glicosilada, o bueno, uno de los criterios de la ADA también dice la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero esa es un poco más compleja y abarca más tiempo, y usualmente los pacientes no suelen querer hacerlo. Entonces basta con una glucosa plasmática o una glicada. Otro tipo en este caso de personas sospechosas que hay que tener en cuenta pueden ser las personas con exposición a medicamentos de alto riesgo, como lo hemos conversado, glucocorticoides, estatinas, diuréticos, y personas con antecedentes de pancreatitis, fibrosis quística, VIH, es decir, temas que influyen en lo que es la función exocrina del páncreas, ¿no? Ahora, importante, y por eso lo he sombreado de otro color, las personas con prediabetes deben hacerse la prueba anualmente. Ojo, eso es importante. Entonces, significa de que si ustedes primero tienen que saber cuánto es su umbral o cuál es el corte de prediabetes. Para las 3 pruebas que he mencionado y que lo vamos a hablar de acá a 2 diapositivas más, tienen diferentes cortes, pero solamente una de ellas, para que ustedes recuerden ahora, la glucosa plasmática, para decir que es prediabetes, tiene que ser mayor de 100 y menor de 126. Una vez que ustedes vean que su paciente está así, les corresponde hacer de manera anual su examen de glucosa y a la vez decirle que tiene que cambiar sus estilos de vida. Recuerden que usualmente las personas que van a estar ustedes en contacto van a ser personas adultas, porque de por sí los niños ya van a estar con los pediatras, salvo en su serum. Y en su serum que ustedes vean debutar una cetoacidosis es un poco difícil en una zona rural, porque no suelen tener, pues, en este caso, el acceso al laboratorio para ver cuerpos cetónicos y todo eso. Sin embargo, tienen que igual tenerlo en cuenta. Y es importante, por eso les digo que la prueba tiene que ser anualmente, o se corrige o se clasifica como diabetes, ¿no? Ese es el punto crítico. La prediabetes es el momento en donde ustedes o le dicen a su paciente que tiene la opción de enfermar o tiene la opción de sanar. Ya, en diabetes ya no hay marcha atrás. Una vez diagnosticado, por más que su glucosa vuelva a estar en condiciones de glucosa normal, no deja de tener diabetes, es un paciente diabético controlado. Sin embargo, la prediabetes vuelve a ser una persona, digamos, sin condiciones patológicas, por así mencionarlo. Y el otro es las personas que tuvieron diabetes mellitus gestacional, deben hacerse pruebas de por vida al menos cada 3 años, ¿sí? Esto es importante, por favor, que lo recuerden. Para todos los demás adultos sintomáticos, las pruebas deben comenzar a los 35 años, es decir, todos ustedes acá, como son personal de salud y van a trabajar en un centro hospitalario, en un centro de salud, les corresponde hacer su chequeo ocupacional más adelante, ¿no? Cuando ya estén como médicos. Sin embargo, las personas que no son profesionales, usualmente por sus seguros que tienen, hacen su chequeo médico general. Lo correcto en ellos sería hacerles su glucosa a partir de los 35 años. Si se hacen antes, genial, mejor. Pero si no, a partir de los 35 años, sí o sí, tienen que hacerse la glucosa basal, ya que el riesgo de diabetes mellitus aumenta con la edad, ¿ya? Esto
esto de acá, este cuadrito después lo repasan bien. A la vez como el ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, nos indica cómo poder actuar frente a los adultos, podemos también nosotros evaluar y nos dice cómo actuar frente a los niños y adolescentes. Acá tenemos que buscar, hay algunos ítems parecidos y otros no tanto. Entonces, considere la posibilidad de examinar a los jóvenes después del inicio de la pubertad o después de los 10 años que tengan sobrepeso, y acá como son niños y adolescentes se trabaja en percentiles, ya no es el IMC solo es en adultos. En el sobrepeso y obesidad, sobrepeso mayor o igual percentil de 85 y lo que es la obesidad mayor o igual de 95. Y tiene que tener uno o más, ¿no? Antecedentes maternos de diabetes o diabetes mellitus gestacional, antecedentes familiares de diabetes mellitus, en un pariente de primero o segundo grado, igual, nuevamente la raza, en este caso latinos, ¿no? Signos de resistencia a la insulina, y si por A o B existen numerosos factores de riesgo y el paciente tiene menos de 10 años, se considera hacer pruebas igual de laboratorio para el diagnóstico. No se excluye, no es que digan, no, la guía dice a partir de los 10. No, si es que hay muchos factores, hacen su estudio normal. Luego, bueno, es importante que ustedes recuerden las características, ¿no? Como hemos mencionado, ya sabemos que hay 4 tipos de diabetes. Siempre ustedes que le digan, ¿cuántas diabetes hay? No pueden decir solo 2. Tienen que decir, hay 4 tipos y las explican, ¿no? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la gestacional y otros en tal caso, que lo pueden decir así, ¿no? O específicas de otras diabetes. Y acá es donde tienen que ustedes ver de que la mayor frecuencia va a ser de la diabetes tipo 2, que es un 90-95% en comparación con la diabetes tipo 1. Este cuadro también es importante para ustedes. La edad de inicio en la diabetes tipo 1 se asocia más a niños y adultos jóvenes, a diferencia de los adultos, que es en una edad avanzada, pero puede ocurrir también en niños y adolescentes. No excluye, sin embargo, la frecuencia es que sea más en adultos. Los factores de riesgo en la diabetes tipo 1 suelen ser autoinmunitarios, ¿no? De genéticos, autoinmunitarios, ambientales, yo subrayaría y diría más autoinmunitarios, ¿no? Hemos visto que hay autoanticuerpos. Y la diabetes tipo 2, factores ambientales y estilos de vida, obesidad, sedentarismo, hipertensión, epidemia, síndrome de ovario poliquístico. Ahora, la patogenia ya la hemos discutido en ambos hace un momento. Y acá hay un tipo de examen, ¿no? No sé si han escuchado hablar del péptido C. El péptido C es en este caso una hormona que también lo produce el páncreas y nos ayuda, es un examen complementario para poder hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1. Es decir, sospechamos que si tenemos un paciente joven, que usualmente suelen ser pacientes que debutan de 10 años, pequeños para su edad, delgados, con bastante polidipsia y además vemos de que sus glucosas están elevadas, pero suelen debutar con cetoacidosis. Entonces se les tiene que pedir a concentraciones de péptido C. El péptido C, como tiene una vida media más larga que la insulina, nos permite ver en realidad o nos ayuda de manera indirecta a ver la reserva pancreática, si es que va a ser insulino requiriente o insulino dependiente el paciente, ¿no? Es decir, vamos a ver, si es que hay consumo o bajas concentraciones de péptido C, nos está orientando más a una diabetes tipo 1, ojo. Y ustedes tienen que pedir además examen de laboratorio que son autoanticuerpos contra los islotes del páncreas. En estas van a haber diferentes autoanticuerpos, que salgan 2 positivas en ella, ya indicarían que es un diabetes tipo 1, ese sería lo correcto, ¿no? Y sin embargo en la diabetes tipo 2 el péptido C está normal porque ustedes tienen las células beta y van a producir, entonces son detectables, no influyen. Entonces nuevamente recuerden, si es que están bajas o indetectables se asocia a diabetes tipo 1, ¿ya? Después de ello, el tratamiento, bueno, farmacológico ya saben, uno es insulina absolutamente necesaria, el otro siempre y cuando pues no responda a los fármacos orales y pues hay que manejar mejor aún los niveles de glucosa. La insulina pues nos ayuda mucho por una etapa, ¿no? Y después los otros, el estilo
podemos hablar, ya teniendo ese preámbulo y conociendo más de lo que es la diabetes, tal vez un poquito más de lo que ya ustedes en realidad practican en sus rotaciones, podemos ver de que el cuidado de diabetes, publicado y recién digamos es reciente estos cuidados de diabetes y los nuevos estándares de criterios diagnósticos desde enero de 2024 nos indica que la diabetes mellitus se puede diagnosticar según los criterios de glucosa en plasma. Hay tres tipos, ¿ok? La glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática a las 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa y la prueba de hemoglobina glicosilada. Para poder decir a un paciente que es diabético, les corresponde hacer 2 tomas en diferentes días. ¿Qué quiere decir eso? Que cada método debe repetirse en un segundo día para diagnosticar. Con una sola vez que me sale una glucosa plasmática en 127, yo no puedo decirle al paciente usted es diabético. Lo que me corresponde es decir, señor, ha salido elevado, vamos a hacer una segunda muestra en otro día, no tan lejano, que no difiera más de 3 días, y con eso, si sale 127 y en el otro sale 130, pues el paciente es un paciente diabético según los criterios internacionales, ¿sí? Y ya con toda la clínica, aún más ya ustedes pues tienen mayor fundamento de poder dar ese diagnóstico. Es importante que recuerden que la glucosa en realidad deberían tomarlo en tubos lilas, es decir, plasmática. La guía nos dice glucosa plasmática. A diferencia del suelo, hay mayor concentración de glucosa en el plasma, por ende hay una mayor sensibilidad. Y también siempre mantener las consideraciones de preanalíticas, ¿no? Es decir, la buena extracción, el transporte y la rápida procesamiento de la prueba. ¿Por qué? Porque en el tubo igual se va consumiendo la glucosa a través del hematíe y podemos estar, si no lo procesamos pronto o si es que, por ejemplo, el paciente, pues esa prueba se hace de manera tardía en el equipo, podemos estar dando un resultado falso positivo. Si es que yo, un ejemplo, tengo 80 de glucosa, ¿no? Un ejemplo en ayunas, y si es que lo procesaron, por ejemplo, con horas después, ya ha habido consumo de la glucosa en el tubo, lo que va a pasar es de que me van a dar un reporte de, no sé, pues 75, 77, ¿no? De glucosa. No, ustedes dirán, doctora, pero eso no es diabética, lo sé, pero pónganse en el lugar que la glucosa de ese paciente era 126. ¿Ahí qué hacen? Si no han procesado después, la glucosa que te van a estar, el resultado que te van a brindar va a ser 123, por ejemplo, 122. Ese paciente, según el criterio, ya no sería paciente diabético, sería un paciente prediabético. Y estaríamos pues ahí evaluando entonces esas consideraciones, ¿ya? Es importante que recuerden eso, por favor. Para eso, en la glucosa plasmática en ayunas, tenemos que recordar que es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro y tiene que sí o sí definirse como la ausencia de ingesta calórica durante al menos 8 horas. Es importante que sus pacientes, ustedes, cuando le hagan la solicitud, le digan, señora, señor, por favor, tiene que ausentar los alimentos 8 horas antes de la prueba, mínimo, ¿sí? Tampoco más de 12 horas porque va a ser un ayuno prolongado y lo que van a hacer igual es que salga un valor que nos ajusta a la realidad del paciente. El otro es la glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual de 200 miligramos por decilitro después de la prueba de tolerancia oral de glucosa. Esto se hace con una carga oral de glucosa libre de 75 gramos disuelta en agua, ¿no? Mayor o igual de 200, después de hacer esta ingesta ya diríamos que el paciente es diabético. Y para esto el paciente se le prepara, porque como va a recibir una carga elevada de glucosa, se le tiene que preparar durante los 3 días anteriores a este examen, consumir al menos 150 gramos de carbohidratos por día. Eso es según la guía. Y le pueden decir al paciente que consuma mermelada, ¿no? Con fresa, carbohidratos. Le tienen que sí o sí indicar. El otro punto importante es la prueba glicada, que es mayor o igual a 6.5%, y esta prueba debe realizarse en un laboratorio utilizando un método certificado por el Programa de Estandarización Nacional de Glicohemoglobina,
Lo importante acá es que sea mayor o igual a 6.5%. Y la glucosa plasmática aleatoria mayor o igual a 200 miligramos en un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia, ¿no? Polifagia, polidipsia y pérdida de peso o crisis hiperglicémica. Esto es para diagnosticar diabetes, ¿sí? Acá ahora el otro criterio es para diagnosticar la prediabetes y es lo que hemos mencionado. Glucosa plasmática en ayunas tiene que ser entre 100 y 125. La plasmática de la tolerancia oral de glucosa tiene que estar 140 a 199 y la glicada de 5.7 a 6.4. La importancia de la diabetes es para poder pues, diagnosticar la intolerancia oral, ¿no? que está desarrollando el paciente y poder corregirlo a futuro. Y acá está el resumen. Los puntos de corte entonces para la glicada normal es menor de 5.7, prediabetes es de 5.7 a menos de 6.5 y diabetes es mayor o igual a 6.5. La glucosa plasmática en ayunas menor de 100 es normal, entre 100 a 126 es prediabetes, menor de 126 y mayor o igual a 126 ya es diabetes. Y en la prueba de tolerancia oral a la glucosa menos de 140 después de la ingesta de 75 gramos es normal, entre 140 y menos de 200 es prediabetes y mayor o igual a 200 ya es diabetes. Esto es el resumen y esto en realidad en sus rotaciones deberían pues estar ustedes cuando evalúan pacientes viendo cómo han hecho el diagnóstico, ¿no? Otras pruebas complementarias, como lo hemos conversado, son los autoanticuerpos de los islotes para diabetes mellitus tipo 1, el péptido C, el cortisol en orina o salival o pruebas de supresión con dexametasona, también ¿no? para la enfermedad de Cushing. Entonces, el diagnóstico diferencial de lo que podemos decir de hiperglicemia es que la hiperglicemia transitoria o de estrés, ¿no? Esta hiperglicemia ocurre durante una enfermedad aguda grave en una persona sin diabetes mellitus conocida. Un paciente que está en un estado séptico probablemente esté con glucosa elevada. En ese momento no les corresponde a ustedes hacer un diagnóstico de diabetes. Lo que les corresponde es hacer, en este caso, tratar la hiperglicemia, estabilizarlo y a posterior, como indica acá, se resuelve a medida que mejora la condición clínica o se suspende la medicación culpable. Pueden ser pacientes con glucocorticoides y luego tienen que ser evaluados, ¿no? Por este debut o en este caso por esta hiperglicemia hallada en la hospitalización para ver si es que no se mantiene, ya poderlo diagnosticar como paciente diabético. El otro es la hiperglicemia post-trasplante. Se desarrolla en el periodo post-trasplante temprano o se desarrolla más tarde debido a una infección o terapia de rechazo, ¿no? Recuerden que esos pacientitos van a estar sí o sí con medicación con glucocorticoides exactamente para que no hagan rechazo al órgano o al tejido trasplantado. Suele ser la hiperglicemia transitoria y se resuelve varias semanas después. Sin embargo, la diabetes mellitus post-trasplante debe diagnosticarse 45 días después de ese proceso, ¿no? Cuando hay un régimen de inmunosupresión estable. Eso es importante también. Y bueno, la diabetes gestacional que ya lo hemos conversado. Finalmente, para terminar ya el tema de diabetes, en el caso de la diabetes gestacional podemos evaluar que igual, hay dos tipos de estrategias, de un solo paso o de dos pasos. Solamente vamos a hacer de un solo paso porque el otro igual es más complejo y usualmente no he visualizado que lo realicen. Esta es la más frecuente o la más común que se hacen en los laboratorios, que es que realizan una prueba de tolerancia de glucosa oral de 75 gramos con glucosa anhidra, midiendo la glucosa plasmática cuando la persona está en ayunas, que es la glucosa basal, a la hora y a las 2 horas. Es decir, obtenemos 1, 2, 3 muestras dentro de las 24 a 28 semanas de gestación en mujeres que no haya sido diagnosticada previamente con diabetes mellitus y tiene que haber un ayuno nocturno mayor de 8 horas, ¿no? El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se realiza cuando se alcanza o cuando se supera estos valores. En ayunas, es decir, que la paciente acude al laboratorio y en ese momento se le toma. Si es que tiene mayor de 92, ya podemos decir que es una paciente con diabetes mellitus gestacional. A la hora, si es que evaluamos que tiene mayor o igual a 180 miligramos por decilitro, podemos decir que es una diabetes mellitus gestacional. Y a las 2 horas, mayor o igual a 153 miligramos por decilitro.
Entonces, ustedes ya tienen en realidad el criterio de diagnóstico de diabetes, tanto para personas, en este caso, diabetes, prediabetes, diabetes mellitus gestacional. Los valores los recomiendo al menos, entiendo que tal vez esto de acá de diabetes mellitus gestacional no lo recuerdan y lo puedan tener como una ayuda a memoria, pero sí deberían recordar los criterios de diabetes y prediabetes de memoria, ¿ya? Ahora, el otro tema son los trastornos tiroideos. Bueno, en este caso, ¿no? Ya ustedes conocen, no sé por qué se movió esto. En el adulto, lo que son las dimensiones de lo que es la glándula tiroides de 4 a 6 centímetros por 2 por 2 a nivel cráneo-caudal, sagital y transversal, y el istmo de 0.3 en sentido antero-posterior, ¿no? El volumen siempre va a ser mayor en el hombre, 25 mililitros, a diferencia de la mujer, 18. Y la TSH es la determinación más útil para el diagnóstico de alteraciones funcionales tiroideas. En realidad se utiliza como un método de cribado en la población de riesgo de padecer enfermedad tiroidea. Es la más importante. ¿Sí? Ustedes están sospechando, basta con el TSH y ya podrían estar induciendo si es que es un paciente con la clínica hiper o hipotiroidea. Ya igual se pueden ayudar por la T4 libre y con eso ya aún darían más el apellido, ¿no? Correcto a la enfermedad. Es importante que recuerden la regulación de la producción de hormonas tiroideas, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina, en este caso que se encuentra en el hipotálamo, aumenta la síntesis de lo que es la hormona estimulante tiroidea, que va a estar en la adenohipófisis. Esta, a su vez, hace pues que estimula la secreción de T3 y T4 y a la vez estas van a hacer una retroalimentación, ya sea positivo o negativo, de lo que es todo el ciclo del eje hipotálamo, hipófisis y glandular, ¿no? Sin embargo, la T4 se va a convertir en T3 en el hígado y en otros tejidos, y la T4 y la T3 se van a conjugar con glucurónido y con sulfato en el hígado y se va a excretar por la bilis, y otra parte se va a hidrolizar en el intestino. En esta parte pueden ser reabsorbidas y pasan nuevamente al torrente sanguíneo a hacer la retroalimentación. Esto más que nada es un recordaris porque ustedes ya lo saben, pero lo importante es la síntesis de la hormona tiroidea. En la síntesis de la hormona tiroidea, recordar que la célula folicular es en realidad la unidad funcional de la glándula tiroides. Y ustedes tienen que recordar que la célula folicular tiene su coloide y después está el capilar, célula folicular, capilar, célula folicular. ¿Para qué? Para que las hormonas puedan pues viajar y hacer su función en el órgano que corresponde. En este caso, podemos observar acá la molécula de yoduro, que para ingresar a la célula folicular necesita un transportador. En este caso es el zinc, portador de sodio, que hace que ingrese a lo que es la célula folicular. Pero, ¿qué pasa? Hacemos un paréntesis. ¿Por qué? Porque en la célula folicular sintetiza tiroglobulina, y la tiroglobulina está compuesta por múltiples, en este caso conjugados de aminoácidos, que es la tirosina. Entonces, esto, para que se pueda ir al coloide o a la luz folicular, se lo hace a través de una exocitosis. Y ahora sí, ¿se acuerdan del paréntesis? Entonces, esto se queda acá en el coloide. Y ya como el transportador de sodio ayudó a que el yoduro ingrese, se tiene que oxidar, a través de la peroxidasa se forma el yodo molecular. El yodo molecular con la tirosina, en este caso, a través de la organificación de estos dos se van a unir, van a formar lo que es la monoyodotironina y la diyodotironina. Y acá va a haber una reacción de acoplamiento entre todo este conjugado, lo que forma la triyodotironina, que es el T3, y la tiroxina, que es el T4. Entonces, por acción de endocitosis, ¿se acuerdan que era exocitosis? Ahora, para ingresar es endocitosis. Por acción de endocitosis de la tiroglobulina ingresa
y se hidroliza el T3 y T4. Estas dos se separan y se van nuevamente a lo que es el capilar. Se dirige al capilar, es decir, al torrente sanguíneo. Y van a quedar, en este caso, va a quedar la monoyodotironina, la diyodtironina y restos de tirosina. Estos, a través de la desyodasa, se separan e ingresan nuevamente a lo que es la síntesis de hormona tiroidea. ¿Ya? Ya probablemente ustedes lo lean después con mayor detenimiento, pero esa es en realidad la síntesis de la hormona tiroidea y cómo influye en este caso el transportador, la peroxidasa, la tirosina, todo ello, y la importancia de las etapas del coloide y la célula folicular. Ahora, ya una vez que recordamos que el T3 y T4 se fueron en sangre, ellas no pueden viajar solas, necesitan de un transportador, y siempre toda hormona va acompañada en el torrente sanguíneo por proteínas, no se olviden. En este caso, por unión de proteínas, las cuales van a ser globulina transportadora de T4, TBG, la transthyretina y la albúmina, ¿no? Y todas las proteínas, en este caso de transporte, se van a producir en el hígado. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio utilizadas para evaluar la función tiroidea? La concentración sérica del TSH, que en realidad se utiliza para el cribado, las concentraciones séricas del T4 y T3 totales y libres, y con eso ya ustedes, según la clínica, pueden estar sospechando y diagnosticando al paciente. Como hemos mencionado, sabemos de que la glándula tiroides en realidad es otro cerebro más que tiene acción en diferentes órganos, ¿no? Cerebro, hipófisis, hueso, hígado, tejido adiposo, músculo, sistema circulatorio. En todo esto influye. Es por eso la importancia de ver de que seamos eutiroideos y de que no haya ninguna descompensación con nuestras hormonas. Pero, sin embargo, existen descompensaciones y existen las patologías tiroideas. Puede ser un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. En el hipotiroidismo vemos que puede ser primario, ¿no? Tiroiditis autoinmune de Hashimoto, iatrogénico, que suele ser más que nada por un tema de tratamiento, post-tiroidectomía en el caso de pacientes con sospecha de algún NM, o que ya tengan NM y que sea por un tema de tratamiento, en este caso agresivo, y o tratamiento con radioyodo, con yodo radioactivo en los casos de hipertiroidismo que no respondan al tratamiento pues farmacológico, ¿no? Defectos hereditarios, el hipotiroidismo central, que se le conoce como secundario por déficit de TSH, siempre de causa hipoficiaria, por eso es central, y el terciario, que es la hipotalámica, ¿no? El periférico es por un tema de mutaciones en el receptor, pero que en realidad bastaría con recordar el primario, secundario y el terciario. Y bueno, esa es toda la clínica, que en realidad ya en sus rotaciones probablemente hayan visto, ¿no? El tema cardiovascular, van a ver bradicardia, cardiomegalia, hipotensión, respiratoria, debilidad muscular respiratoria, apnea del sueño, digestiva, pueden asociar estreñimiento, analíticas, hipoglicemia, hipercolesterolemia, cutáneas, piel seca, mixedema, alopecia, somnolencia, lentitud, intolerancia al frío, y neurológicas, neuromusculares, o incluso puede llegar a demencias, ¿no? Obesidad, anorexia también asocian, pero solemos pues ver más pacientes con una tendencia a un aumento de tejido adiposo, ¿no? Y en la tirotoxicosis, que es lo opuesto, lo que es el hipertiroidismo, podemos ver primario, tirotoxicosis sin hipertiroidismo e hipertiroidismo secundario. Acá podemos ver enfermedad de Graves-Basedow, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico. Todo eso igual a veces nos tenemos que ayudar con otros exámenes de apoyo al diagnóstico, que podría ser las ecografías, ¿no? En patologías tiroideas siempre va de la mano laboratorio e imágenes. Esta lámina sí sería bueno de que la recuerden, porque la tiroiditis subaguda de Kervain es una enfermedad que de alguna manera suele ser frecuente, pero a veces no está diagnosticada de manera oportuna. Y en este caso es una probable origen vírico y existe una predisposición genética a padecerla asociada a antígeno HLA-35. Es más frecuente en mujeres de 30 a 50 años de edad y clínicamente el cuadro es muy característico, ¿no? Siempre, un caso clínico, si por A o B les colocan, tienen que sospechar de una infección de vías respiratorias altas,
malestar general, mialgias, febrículas, y después un dolor intenso en el cuello, sospechar de una tiroiditis subaguda o de Kervaí. ¿Ya? Eso es importante que recuerden porque suele debutar post-infección de vías respiratorias altas. Examen de laboratorio, van a ver lo que son el BCG elevado, la proteína C reactiva también, va a haber leucocitosis, y hasta ese momento no van a sospechar que es la glándula tiroidea, ¿no? Pero luego empiezan a ver que la alteración del TSH puede estar oscilando y, como les digo, el T4 libre puede estar normal. Entonces es por eso que el TSH es quien nos va a orientar más, ¿no? Pero depende, ¿no? Porque ya se descompensa también el paciente y ya podemos observar que el T4 va aumentando, ¿no? TSH baja, T4 alto, entonces ya van sospechando de la enfermedad. El tratamiento en estos casos va a ser ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios, pero con dosis alta, ¿no? 1 gramo cada 6 horas, ibuprofeno de 600 miligramos cada 6, corticoides sistémicos, ¿no? Increyendo en este caso, porque tienen que dar una respuesta en 4 semanas y luego nuevamente les hacen los controles de laboratorio de perfil tiroideo, y los bloqueadores beta-propanolol, porque estos pacientes suelen estar taquicárdicos, con temblor fino en las manos por el tema de que están con cuadro clínico de hipertiroidismo. Acá también vemos, ¿no? Hay astenia, ¿por qué? Porque hay tanto metabolismo de que el paciente presenta una fatiga de manera permanente, pérdida de peso, intolerancia al calor, son pacientes irritables, nerviosismos, hay diarreas, la taquicardia, hipertensión arterial también, los temblores, que es característico, recuerden, temblores, irritabilidad, intolerancia al calor, astenia. Ya ustedes tienen que estar sospechando infección de las vías respiratorias altas, fiebre, sospechar de tiroiditis de Kervaí, ¿ya? Y otras causas de tirotoxicosis, bueno, enfermedades de Gray-Basedow, que es la más frecuente de hipertiroidismo, más o menos el 80-90% de los pacientes con hipertiroidismo son los que lo padecen, asociado, ¿no? Bocio, oftalmopatía y dermopatía, y más frecuente en mujeres que en varones, en una relación de 5 a 10 mujeres por un varón, el debut de la enfermedad, ¿no? Y aparece entre los 20 a 50 años. El bocio tóxico multinodular aparece en el curso de la evolución del bocio difuso, nódulos funcionantes como no funcionantes, eso lo ven con la ecografía, y la prevalencia de complicaciones cardiovasculares es mayor. Es por eso la importancia de intervenirlo, por el tema de las complicaciones cardiovasculares. El adenoma tóxico, la administración exógena de hormonas tiroideas y la tiroiditis postparto, ¿no? Que es 10% de los embarazos, pero a veces pasa sin diagnosticarse. Entonces, la TSH disminuida y T4 libre aumentada, hipertiroidismo. No necesitan más. Pero a veces si la T4 libre está normal, pueden ver también el T3 libre o el T3 total, porque igual el T3 libre es muy poco séricamente, entonces lo que van a indicar es hipertiroidismo, ¿no? Si el T3 libre está normal, hipertiroidismo subclínico. Básicamente ustedes lo que deberían recordar es TSH disminuida y T4 libre aumentada por un tema de que necesita compensar, hasta el punto de que incluso después van a ver que el T4 ya no va a estar en aumento, pero eso ya son casos que se ven en la consulta. En casos de práctica o en casos de algún examen que les hacen un caso clínico, TSH disminuida y T4 libre aumentada, hipertiroidismo, ¿ya? Acá también hay otro cuadro, pero en realidad lo que me gustaría que vean son las 4 últimas, porque lo de arriba en realidad es un poco para confundir, sin embargo la guía nos orienta. Y lo que mencioné, ¿no? TSH bajo, T4 alto o en este caso alto, hipertiroidismo. Puede estar normal también, pero es hipertiroidismo, ¿no? El T3, si está normal, nos va a indicar que es un hipertiroidismo subclínico. Es por eso acá la importancia del T3. Y si el TSH está alto y el T4 bajo, es un hipotiroidismo primario. Si el TSH está alto y el T4 está normal, tiene clínica, ¿no?, de un hipotiroideo, y el T3 normal, hipotiroidismo subclínico, ¿no? Pacientes que de repente se están haciendo un examen, un chequeo normal, puedo ser yo o uno de ustedes,
y evaluamos un poquito, el TSH se subió por encima pues de lo que es, no sé, está en 4.5 y todo lo demás está normal, un hipotiroidismo subclínico. Ah, por eso se me está cayendo el cabello, dicen algunas, o por eso me estoy subiendo de peso, X cosas. Pero luego en los pacientes de hipotiroidismo subclínicos hay que hacerles un control, un seguimiento al mes, para poder evidenciar si esas hormonas siguen de esa manera constante. Ahora, importante es el tema de los valores de referencia. En este caso yo he puesto acá los valores de referencia del lugar donde yo trabajo. Sin embargo, los laboratorios pueden oscilar algunas unidades, no tanto, pero pueden oscilar. Por eso es importante que ustedes siempre vean los valores de referencia del laboratorio del hospital donde ustedes rotan, ¿no? De todas maneras, hay estándares internacionales que, como les digo, pueden oscilar pequeñas unidades y eso ya depende del inserto, del reactivo que te dé el proveedor, ¿ya? Pero, por ejemplo, TSH normal de 0.4 a 4 miliunidades internacionales por litro y T3, ¿no? También en la T3 sí se trabaja en nanogramos por decilitro y la T4 en microgramos por decilitro. Es importante que ustedes también siempre vean las unidades, ¿no? Porque el endocrinólogo también lo pueden confundir. A algunos les gusta trabajar en nanomoles por litro, pero he visto que más que nada les gusta trabajar en nanogramos o microgramos por decilitro. Ya también depende del lugar donde ustedes están y, como les repito, de la referencia que le brinde su laboratorio. Acá, por ejemplo, ¿no? Si la TSH está alta y la T4 libre baja, hipotiroidismo primario, ese es un resumen, ¿no? Si la TSH está alta y la T4 libre está normal, hipotiroidismo subclínico. Igual, ¿no? Si la TSH está baja y la T4 libre alta, hipertiroidismo, ¿no? Y si la T4 está libre, en este caso T4 libre y T3 están normales, hipertiroidismo subclínico o tirotoxicosis, ¿no? Los niveles de TSH son un indicador sensible del estado de la hormona tiroidea. Y finalmente ya, el síndrome metabólico, me parece que igual eso ya lo han tocado en la primera unidad, pero algo breve y es importante que lo tengan presente, es que la prevalencia aumenta con la edad, afectando a más del 40% de las personas mayores de 60 años, y el aumento de la prevalencia se da en las mujeres, ¿sí? La prevalencia va a aumentar con el peso y se observa que el 5% de los individuos con peso normal, también el 22% de los individuos con sobrepeso y el 60% de los obesos están cursando también con síndrome metabólico, ¿no? Otros factores de riesgo van a incluir el nivel socioeconómico bajo, la falta de actividad física, la dieta alta en carbohidratos, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, predisposición genética y los antipsicóticos atípicos, ¿no? La olanzapina, los de segunda generación, por eso también tienen tendencia los pacientes psiquiátricos o con diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? O que estén con antipsicóticos, tendencia a subir de peso. Entonces acá el síndrome metabólico es el conjunto de factores de riesgos para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. En este caso los parámetros tienen que haber 3, de los 5 sí o sí tienen que haber 3 o más, ¿ya? Entonces les corresponde sí o sí igual aprenderlo. En este caso la glucosa tiene que ser mayor o igual a 100 o que esté en tratamiento farmacológico para la glucosa en sangre elevada sin especificar, es decir, que el paciente está consumiendo hipoglicemiantes, ¿ya? Ese es un criterio. El otro es el colesterol HDL, tiene que estar por debajo de 40 miligramos por decilitros en hombres y en mujeres 50, o tratamiento farmacológico para el colesterol HDL bajo. En los triglicéridos mayor o igual a 150 o también que esté con tratamiento farmacológico para la hipertrigliceridemia. La obesidad, la cintura mayor o igual a 102 centímetros en los hombres y en las mujeres mayor o igual a 88. Y la hipertensión mayor o igual a 130 sobre 85 milímetros de mercurio o que esté en tratamiento farmacológico. Es decir, que todo paciente que esté en tratamiento para glucosa, colesterol HDL, triglicéridos e hipertensión ya es check, ¿no? Podríamos decirlo así, pero es porque no regulan. Obviamente, si están en tratamiento es porque no están regulando sus valores.
Y el otro es la obesidad, ¿no? La obesidad de por sí no es un requisito previo para el diagnóstico. Y como les mencioné, ¿no? La presencia de 3 de los 5 criterios de riesgo constituyen un diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, acá tenemos, ¿no? Las guías clínicas de la Sociedad de Endocrinología sugieren la evaluación a intervalos de 3 años en individuos con al menos un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, cada 3 años hay que estar evaluando a estos pacientes. ¿Por qué? Porque significa que ustedes le van a hacer la consejería adecuada de que tienen que corregir los estilos de vida. Todos estos son estilo de vida dependientes, ¿no? Esa es ingesta de alimentación, sedentarismo, la glucosa igual, la obesidad es producto de la falta de actividad o el aumento de ingesta calórica y no están perdiendo el consumo es mayor, por así decirlo, que la pérdida. Y la hipertensión, ¿no? Que usualmente suele ser a causa pues de lo que es la aterosclerosis y todo por el estilo de vida inadecuado que están teniendo. El otro es la evaluación, debe incluir la medición de la presión arterial, la circunferencia de la cintura, el perfil lipídico y la concentración de glucosa. Con todo esto de acá, estamos obteniendo los 5 parámetros que nos pide o que nos indica, en este caso, el síndrome metabólico. También es importante que esto lo recuerden. Y los pacientes con síndrome metabólico tienen un riesgo elevado de desarrollar enfermedades cardiovasculares y otros trastornos relacionados con la obesidad, ¿no? El objetivo es identificar a los pacientes que se beneficiarán de una modificación agresiva de estilo de vida centrada en la reducción de peso, aumento de la actividad física e idealmente prevenir el desarrollo de futuro de estos resultados clínicos, ¿no? Que no sean pues pacientes hipertensos, que no sean pacientes diabéticos, que no sean pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? Esa es la finalidad de la intervención de ustedes como futuros profesionales de salud, ¿no? Y bueno, en realidad eso es toda la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si no, se da por concluido. Muchas gracias.